Muy buenos días para todos, muy buenas tardes. Quizás para algunos ya entrando la noche donde se encuentra. La Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño a todos nuestros hermanos en nuestro acostumbrado domingo de conferencias. Así es que bienvenidos todos en nombre de la Federación, como le dije antes. Hoy vamos a tener un domingo espléndido con un hermano muy querido, el hermano Armando Mota, que lo presentaremos en un momento. La meditación está a cargo del hermano Chuy, como cariñosamente le llamamos. Vamos a pedirle a Chuy que nos dé la invocación para continuar nuevamente con nuestra presentación. Adelante, Chuy. Gracias, Magali. Bienvenido, Armando. Gracias a todos por estar aquí y ahora presentes. Los invito a que estén en su lugar cómodamente sentados, con los pies bien puestos en la tierra, y escuchemos esta oración. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias, hermano Chuy, por la invocación. Hoy nuestra charla está a cargo, como les dije antes, del hermano Armando Mota y lleva por título El viaje iniciático. Para que los que no conocen a nuestro hermano Armando Mota, es de profesión arquitecto, miembro activo de la Sociedad Teosófica hace 15 años. Actualmente es presidente de la logia Arcoíris en Bogotá, coordinador de estudios comparados en la logia Sol de Ecuador, recibiendo una ayuda extra que es de mucho beneficio para los hermanos. Y actualmente es agente presidencial de la Sociedad Teosófica para Colombia. Hoy nuestro querido hermano, quien también es un hermano sumamente dispuesto a ayudar, cuando uno le toca la puerta, ahí está él. Le vamos a dejar los micrófonos a Armando para que él sea quien nos traiga ese trabajo. Adelante, hermano, los micrófonos son suyos en este momento. Gracias, Magali. Un saludo con sentimiento de unidad para los miembros de la Sociedad Teosófica y simpatizantes. Voy a iniciar estos comentarios en esta charla Viaje Iniciático. Están interrelacionados con las doctrinas o enseñanzas de Elena Blavatsky, 1831-1891, 60 años de encarnación. Laura Carter Holloway, 1843-1930, 87 años. Annie Besant,
1847-1933, 86 años. Damodar Mavalankar, 1857-1885, 28 años. Moini Chatterjee, 1858-1936, 78 años de encarnación. C. Ginarajadasa, 1875-1953, 78 años de encarnación. Estos estudiantes del oculto, teósofos, chelas, discípulos, iniciados, maestros, están dentro del mismo tiempo o contexto de sus encarnaciones, entre 1831 y 1953, 122 años. Deduzco en intelección, de acuerdo con el estudio comparado de las diferentes doctrinas o enseñanzas ocultas, que así como todos estuvieron interrelacionados en el presente de estas encarnaciones, también lo estuvieron en vidas pasadas dentro de su proceso de envolvimiento y desenvolvimiento. Y seguramente hicieron contexto, participación o estuvieron eslabonados con enseñanzas más arcaicas, normas o instrucciones que están contempladas en textos de sabiduría arcaica, como los Vedas, el Kyute, el libro de Sian, Pista y Sofía, las leyes de los Upasanas, tratados brahmánicos de ocultismo y otros trabajos místicos, o sea, todo un entorno antiguo antes de nuestro advenimiento como seres humanos en nuestra cadena planetaria actual, la cuarta de 7 que conforman nuestro esquema evolutivo. Estos personajes probablemente formalizaron la siguiente frase registrada en el libro del Génesis. Digo probablemente porque esta charla no pretende ser un comentario dogmático, simplemente es la exposición interrelacionada del estudio teosófico y enseñanza arcaica comparada. Enoc caminó con los Elohim y los Elohim se lo llevaron. Observamos en charlas anteriores que existe una correspondencia entre la doctrina y la acción. Y vinculamos o uníamos esta intelección con la segunda proposición fundamental de HPB formulada en la doctrina secreta, que declara o proclama lo siguiente: el escenario de innumerables universos incesantemente manifestándose y desapareciendo. Esta es la absoluta universalidad de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, ciclos regulares o de repetición siguiendo un patrón en todas las cosas. Esto es ley, orden, sistema. Existe un designio gobernando el proceso mundial. El universo se expande, se contrae de manera regular y ordenada. El universo es un todo combinado. Todas sus partes, aparentemente separadas, son una unidad, un sistema o cosmos. Por consiguiente, esta doctrina o enseñanza nos da una consecuencia práctica en que debemos descubrir este orden, cosmos,
físico, intelectual y espiritual, que son los tres esquemas de evolución para el hombre, con las disciplinas de la ciencia, filosofía y religión que nos llevan al pasado, a nuestros eslabones, lo que implica el segundo objetivo de la sociedad teosófica: fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias. Observemos el comentario de Mabel Collins, o recordémoslo. El verdadero filósofo es aquel que no pone objeción alguna y admite por completo que el misterio de la vida es inaccesible al pensamiento ordinario, del mismo modo que el verdadero sabio confiesa su completa ignorancia acerca de los principios que tras de la ciencia se ocultan. En el estudio comparado que realizamos como estudiantes de teosofía activos o de la sabiduría arcaica, se nos expone, comprendemos e interrelacionamos lo siguiente: el sistema de construcción del cosmos en conjunto, las diferentes etapas de envolvimiento y desenvolvimiento del cosmos, las reglas, procedimientos u orden de la vasta serie de fenómenos, la evolución del yo en el hombre distintamente de la evolución del yo en el cosmos. También en nuestro estudio hemos confrontado, diferenciado y analizado cómo envoltura tras envoltura va adquiriendo el yo experiencia y adueñándose de sus vehículos inferiores, obteniendo en el hombre, en el individuo, en el universo, en el cosmos, que el yo se inclina a unirse con el eterno y único yo de quien procede. Pero observando desde otro ángulo estos elevados asuntos, rodeados como estamos de las necesidades de la vida, de la actuación del mundo fenoménico, podemos objetar algunos y realizarnos las siguientes preguntas. ¿Por qué ansiamos y buscamos aquello que está por completo fuera de nuestro alcance, mientras los sentidos interiores permanecen dormidos? ¿Qué importancia tiene todo esto en el comportamiento de los hombres del mundo? ¿Por qué estamos obligados continuamente por nuestro karma a tomar parte en estas múltiples actividades? ¿De qué sirven las superiores enseñanzas sobre la conducta de los hombres? ¿Cómo es posible que los del mundo físico se eleven a tan alta vida? Cualquier cosa que el mundo pueda pensar al respecto, sin duda será reconocida como tal, lo cual merece unas cuantas palabras a manera de introducción en relación con el tema que siempre ha sido considerado como uno de los más oscuros o confusos y celosamente guardado: el de los misterios de la iniciación en el ocultismo. Desde los días de los rishis, los reveladores, los santos, los iluminados, hasta la sociedad teosófica. Probablemente una de las consideraciones que actualmente mueve al profano, es decir, el que está afuera del santuario, a solicitar la iniciación en teosofía, es el asentimiento o confianza de que en cuanto ingrese
le será conferida cierta superioridad extraordinaria por sobre el resto de la humanidad, y el resultado final de su iniciación será quizás la sustracción de los secretos del Ave Hiat, o agua de la vida eterna, la cual se dice está en posesión de los cabalistas y de los alquimistas, aunque también son conservados por los aprendices de ocultismo, y todavía es considerada como un hecho por remanentes dispersos de sectas esotéricas asiáticas, ignorantes del verdadero gran secreto, el cual es que el elixir de la vida no solo expone los primeros pasos en el sendero ascendente, sino también le revela cómo llevar a la práctica las etapas superiores. La relación del hombre en lo desconocido, lo no manifestado, el nómeno, con lo conocido, lo manifestado, el fenómeno, nos pone frente a la naturaleza de las capacidades internas del hombre y cómo desarrollarlas. Nos enseña que para comprender el nómeno debemos identificarnos con la naturaleza. En lugar de verse a sí mismo como un ser aislado, aprende a verse como una parte de todo absoluto. Los teósofos ocultistas avanzados dicen haber tenido comunicación con inteligencias vivientes que poseen un panorama infinitamente más amplio de observación que lo contemplado por las aspiraciones más altas de la ciencia moderna. Pero más allá de todo lo que estos intelectos superiores han investigado con la ayuda de la inferencia, deducción, razonamiento y analogía, aún así no han logrado descubrir en lo infinito otra cosa permanente que no sea el espacio. Todo está sujeto al cambio. Caminar a la acción de transformar una cosa o situación por otra. El volver a iniciarse mejorado. Por tanto, un universo que es básicamente efímero en sus circunstancias. No hay nada que pueda conceder la permanencia. No es posible que ningún elemento, aun cuando proviniera de las profundidades de lo infinito, aunque hubiera sido compuesta por la inteligencia más alta, podría hacer que exista, volver a la absolutidad, perdón, al no desenvolvimiento, a la inmutabilidad, no desenvolvimiento. Recordemos en esta parte lo que nos dice Eliphas Levi. Creer sin saber es debilidad. Creer porque uno sabe es poder. Por lo cual, observemos dos enseñanzas teosóficas dadas en Isis sin velo y en otros trabajos místicos. Finalmente, el cosmos es uno bajo infinitas variaciones y manifestaciones, cambios y nuevos inicios. El llamado hombre es un ser compuesto, no solo en el sentido esotérico científico de ser un conjunto de las llamadas unidades de densa vida material,
sino también en el sentido esotérico de ser una sucesión de 7 formas o partes de sí mismo interconectadas entre sí. En otros términos, las formas más etéreas no son sino duplicados del mismo físico, cada una más sutil, ubicándose entre los espacios interatómicos más densos de la siguiente. En el hombre que uno ve reflejado en su espejo, en realidad se encuentran varios hombres o un hombre compuesto de varias partes, cada uno la exacta contraparte del otro, solo que la configuración atómica de cada uno está distribuida de manera tal que sus átomos interpenetran a los de la forma más densa que le sigue. Es decir, un discípulo de un discípulo, que es el deseo y el poder de aprender el nosce de ipsum. Conócete a ti mismo antes de entrar al santuario. O sea, el más bajo de la jerarquía es aquella persona que se postula ante un maestro como discípulo, Shela, para aprender la práctica de los arcanos ocultos de la naturaleza y los poderes mentales escondidos o velados en el ser humano, nuestro tercer objetivo en la sociedad teosófica. El maestro que lo acepta se le llama gurú en la India, y un verdadero gurú es un adepto en la ciencia oculta. Es un hombre con profundo conocimiento esotérico y esotérico. Tiene bajo su dominio a su naturaleza carnal, valiéndose de los poderes de su ser, anteriormente latentes, pero ahora activos por medio de la voluntad. Proponerse como candidato al estado de Chela es muy fácil, pero llegar a ser un adepto es quizás la tarea más difícil que cualquier hombre pueda emprender. Un adepto nato o congénito es algo prácticamente imposible. No existe ningún camino ancho por el cual puedan viajar solo los privilegiados o preferidos. Por lo cual, Elena Blavatsky, en sus obras La doctrina secreta y Misterios del Buda, nos comenta lo siguiente. Los libros de Kyute son una serie de trabajos altamente ocultos, algunos de los cuales son públicos y otros secretos. Según se dice, los públicos están en manos de cualquier monasterio tibetano o gelupa, mientras que las obras secretas en un tiempo eran la tradición de la sabiduría universal, eran herencia de toda la humanidad. Sin embargo, gran parte de esta desapareció gradualmente de la vista pública al transcurrir el Kali Yuga, la edad oscura. Aparentemente, se permitió que ciertas obras esotéricas circularan públicamente por ser su simbolismo impenetrable, impidiendo el uso a quienes no estaban preparados. Los brahmanas son obras preeminentemente ocultas y por eso se usan intencionalmente como velos. Se permitió que sobrevivieran para el uso y como propiedad pública, solo por ser absolutamente inteligibles a las masas. De otra manera, hubiera desaparecido de la circulación desde los días de Akbar. En algunos casos, las obras esotéricas fueron sintetizadas, pero sus expresiones permanecían inalteradas. Los brahmanes sintetizaron sin alterar una palabra los textos de los Upanishad
Originalmente contenían 3 veces el material colectivo de los Vedas y los Brahmanas. El libro de Sian, de la palabra sánscrita jnana, meditación mística, es el primer volumen de los comentarios sobre los primeros folios secretos del Kyute y un glosario de las obras públicas homólogas, los cuales son obras altamente ocultas, pues toda la tradición budista tibetana las considera como la encarnación de las enseñanzas del Buda. En la biblioteca de cada monasterio, los lamas Gelupa tibetanos tienen 35 volúmenes de Kyute para propósitos exotéricos y para el empleo del laico, y también 14 libros de comentarios y anotaciones sobre los mismos por los maestros iniciados. Rigurosamente hablando, esos 35 libros deberían ser definidos la versión popular de la doctrina secreta, llenos de mitos, velos y errores, mientras los 14 volúmenes de comentarios, con sus traducciones, anotaciones y un vasto glosario de términos ocultos, elaborados de un pequeño folio arcaico, el libro de la sabiduría secreta del mundo, contienen una síntesis de todas las ciencias ocultas. En el libro cuarto de Kyute, en el capítulo concerniente a las leyes de los upasanas, se observa que las cualidades en un chela son salud física, pureza mental y física absolutas, predisposición no egoísta, caridad universal, compasión por todos los seres vivos, valor estoico en toda emergencia aún a costo de la vida, percepción intuitiva de ser el vehículo de la manifestación o atma, calmada indiferencia por, pero dando su justo valor a todo lo que conforma el mundo objetivo y transitorio en su relación con las regiones invisibles. Esto es lo mínimo requerido al aspirante al estado de chela perfecto, con la única excepción de la primera, salud física, que en casos raros y especiales podría ser modificada. Todos estos puntos deben estar desarrollados en su naturaleza interior gracias a los propios esfuerzos del chela, antes de que pudiera verdaderamente ser puesto en prueba, es decir, iniciar en el sendero probatorio. Cuando el candidato en prueba se ha situado con sus cualidades naturales por encima de y se ha hecho amo de su cuerpo, de sus sentidos, de sus defectos, del dolor, y es capaz de hacerse uno con su manas mente, con su buddhi intelecto o inteligencia espiritual, y con su atma, alma suprema o espíritu. Cuando es capaz de todo esto y además reconoce en atma la suprema ley en el mundo de las percepciones y a la voluntad como la suprema fuente de energía o poder, entonces, conforme a las reglas respetadas, puede ser tomado bajo la tutela de algunos de los iniciados. En ese momento se le revelará el sendero misterioso en cuyo lejano final obtendrá el discernimiento infalible o los frutos de las causas producidas y se le darán los medios para alcanzar la emancipación de los renacimientos cíclicos. Casi todas las
religiones principales del mundo han conservado tradiciones que explican cómo el espíritu planetario apareció a la humanidad y le comunicó verdades eternas por medio de hombres que fueron elegidos para ese objeto. Los brahmanes observan que Brahma, el gran creador, no el principio supremo, apareció en la tierra cerca del lago Mansarovar en el Tíbet y reveló los Vedas a los 7 rishis. La tradición de los zoroastrianos relativa al primer Zoroastro es también lo mismo. Iguales resultados producirá el examen que pudiera hacerse a religiones arcaicas tales como la egipcia, caldea y otras. Todos estos religares tuvieron un mismo origen, y esto es una explicación o interpretación exotérica del hecho de que el espíritu planetario comunicó a la humanidad el conocimiento espiritual y estableció la jerarquía de los adeptos. La jerarquía de los adeptos estuvo constituida desde tiempos inmemoriales. Seres altamente evolucionados, profundamente versados en la ciencia física y en la espiritual, y herederos del conocimiento comunicado por el espíritu planetario. Estos eran todos célibes y perpetuaban su saber, iniciando a neófitos voluntarios. Han actuado como custodios de este saber oculto y lo han aplicado bajo condiciones estrictas al adelantado y guía de la raza humana. Ignorados y desconocidos por el mundo externo, han trabajado edad tras edad, tras bastidores, en cooperación con fuerzas naturales y agentes divinos, en pro de la evolución, sirviéndose de los hombres y de los sucesos mundiales. Todos los seres que constituyen esta corporación oculta no están al mismo nivel, pero forman una jerarquía que incluye en sus filas desde discípulos iniciados hasta seres de inmenso poder y sabiduría inconcebibles para nosotros. La mayor parte de este conocimiento que constituye la verdadera teosofía no es como el conocimiento ordinario de la ciencia, que puede formularse en palabras y comunicarse de una persona a otra. Sus aspectos menores pueden sin duda comunicarse parcialmente así, pero los aspectos superiores están fuera del alcance del pensamiento y solo por experiencia directa puede una persona entrar en contacto con esos aspectos. Con el transcurso del tiempo, el número de adeptos se hizo demasiado grande y a consecuencia de esto tuvieron que diseminarse por toda la superficie del globo, estableciendo nuevos centros de organización oculta, según el modelo del centro original. El continuo ingreso de miembros a la fraternidad oculta condujo a la adopción de reglas más estrictas para la admisión y la separación de los miembros menos competentes. Al respecto, nos comenta Elena Blavatsky en la recopilación 5 años de teosofía de seleccionados del teósofo. Las normas de selección del Chela se han vuelto un poco relajadas. Muchos miembros de la sociedad teosófica, que de otro modo no hubieran sido llamados como candidatos al chelado, al pasar las pruebas prácticas de los puntos anteriores, se convencieron
que si hasta entonces otros seres humanos habían alcanzado en propósito, también ellos, estando intrínsecamente preparados, podían alcanzarla siguiendo el mismo sendero. Por lo que insistentemente presionaron para que se les aceptara como candidatos. Y como hubiera sido interferir con el karma, negarle la oportunidad de al menos comenzar, se les concedió. Los resultados fueron muy poco alentadores. Los candidatos fueron plenamente advertidos de ello con anticipación. Comenzaron cometiendo un error de mirar egoístamente al futuro y de perder de vista el pasado. Se olvidaron que no habían hecho nada para merecer el excepcional honor de haber sido elegidos. Todos esperaban que se les enseñaran las cosas ocultas, que se les dieran poderes extraordinarios solo por haberse unido a la sociedad teosófica. No comprendieron que lo oculto no se puede transmitir oralmente o por escrito. Todos fueron rechazados por principio de cuentas. Las protestas consistieron en que a menos se diera la oportunidad de probar a unos cuantos teósofos, la sociedad no podía subsistir. Al final, la decisión proveniente de las autoridades superiores fue que unos cuantos de los candidatos más insistentes serían aceptados bajo palabra. El resultado de esta experiencia quizás sea la mejor muestra, por sobre cualquier cosa que se diga, de lo que conlleva el estado de Chela y cuáles son las consecuencias del egoísmo y de la insensatez. Cada candidato fue advertido que en cualquier caso debería esperar años antes de que pudiera establecer su aptitud y que debía pasar por una serie de pruebas que revelarían todo lo que había de bueno o malo dentro de él. La mayoría eran hombres casados, por eso se les denominó chelas laicos. Un chela laico no es otra cosa sino una persona del mundo que manifiesta su deseo de llegar a saber las cosas espirituales. Prácticamente, cada uno de los miembros de la sociedad teosófica que cumplen con el segundo punto de los tres que constituyen nuestra declaración de objetivos es un chela laico. Aunque no esté en el número de chelas acreditados, tiene la posibilidad de convertirse en tal, porque ha cruzado el límite que lo separaba de los Mahatmas y, por así decirlo, se ha hecho notar por ellos. Al unirse a la sociedad teosófica y comprometerse a contribuir siempre con su tarea, ha dado su promesa de actuar hasta cierto punto en conformidad con los Mahatmas, por cuya instancia se organizó la sociedad teosófica y bajo cuya protección condicional permanece. Unirse a la sociedad teosófica es entonces la introducción. Todo el resto depende enteramente de cada miembro, el cual nunca deberá esperar el más pequeño favor por parte de uno de nuestros Mahatmas en el mundo. Esto sería producto del mérito personal. Recordemos la máxima: primero merece, luego anhela. Puesto que lo manifestado surgió una vez de lo inmanifestado, debe, si no hay alguna razón en contra, repetir el proceso. Y esta es la necesidad metafísica de la doctrina de los ciclos o de la periodicidad que divide la eternidad
el número indefinido de manifestaciones y absorciones. Siguiendo esta gran verdad, hallaremos que la manifestación de la conciencia, actualmente conocida como un ser humano, alcanzará una vez más el estado de conciencia inmanifestada, para que pueda ser una realidad la vuelta definitiva de una mónada prisionera a su punto de origen. Debe estar siempre presentes en el universo todos los diversos grados de conciencia, desde el estado de dicha mónada hasta el estado de conciencia inmanifestado. Porque si la cadena se quiebra un solo momento por el más pequeño intervalo o ruptura, no hay razón concebible para que pueda llenar tal intervalo ni repararse tal ruptura. De estas consideraciones se desprende que deben estar constantemente presentes en nuestra tierra seres humanos en diferentes planos de conciencia. Por eso es necesario comprender que los objetos de la conciencia variarán según aquellos planos y que el alcance del conocimiento variará también según nos acerquemos o nos alejemos de la omnisciencia limitada, realizable en lo absoluto. Los adeptos y su jerarquía son la consecuencia natural de esta necesidad. Las clases de adeptos son 7. Este número no es escogido por una razón arbitraria, sino porque la naturaleza obra por septenario y es una ley universal que todo orden natural se verifica por 7. La sabiduría absoluta en el universo es el sol espiritual central, mencionado en los tratados místicos. Cuando llega el día de la naturaleza, este sol emite 7 rayos, cada uno de los cuales se subdivide en series de 7. Todos los hombres, o mejor, sus egos espirituales, se hallan en uno u otro de estos 7 rayos principales de la sabiduría. De ahí la necesidad de los 7 tipos de adeptos. De estos 7, solo 5 son habitualmente mencionados. Los 2 últimos solo son comprendidos por los iniciados superiores. Los responsables de las 5 clases son conocidos en el Tíbet con el nombre de Hutukut o Kutukut, o las joyas de sabiduría. Todos los adeptos del mundo, excepto unos pocos que pertenecen a las 2 órdenes misteriosas, deben rendir lealtad a uno de estos 5. Los primeros momentos de la experiencia de una situación o evento que afecta nuestro desenvolvimiento se denomina como iniciación. Iniciar es un cierto modo una forma de morir, de provocar la muerte, pero la muerte es considerada como una salida, el franqueo de una puerta, dando acceso a otras estancias o a otras puertas. A una salida sucede una nueva entrada. El iniciado franquea la cortina de fuego que separa lo profano de lo sagrado. Pasa a un mundo, de un mundo a otro, y sufre una transformación, cambia de nivel y resurge diferente. Hay 9 iniciaciones o logros en nuestro esquema terrestre de evolución, cada una de las cuales tiene 7 subdivisiones. Las 9 iniciaciones o grados se mencionan con el nombre de las 9 joyas. Cuando un individuo alcanza la 10ª iniciación, la Tierra deja de ser lugar apto para su desenvolvimiento. Este grado no se alcanza en la Tierra. Cuando se llega a este nivel, se convierte en un miembro
de la fraternidad secreta y se prepara para nuevos y más altos grados y pasa a otras esferas. Por debajo de la iniciación inferior de los adeptos hay varios grados de iniciación. El neófito, al alcanzar el más inferior de estos grados, deja de pertenecer a lo profano, siendo esta una palabra que deriva del latín y significa delante del templo, y es sinónimo de la voz sánscrita antevasi, el que está fuera, y es admitido en el santuario, siendo reconocido como miembro de la fraternidad oculta. Estos estudiantes de la ciencia esotérica, que están por debajo del rango de los iniciados, se llaman comúnmente chelas en la India y se dividen en dos clases, en probación y aceptados. Según los tratados brahmánicos de ocultismo, hay 4 pasos llamados técnicamente logros o iniciaciones que conceden al neófito el rango de chela admitido. El primer logro que se debe obtener es el conocimiento exacto de lo real y de lo irreal, la realización de lo verdadero, adquirir una comprensión intelectual de lo que es verdad. La verdad y la realidad llevan el mismo nombre, y la realidad se define por aquello que no es afectado por el tiempo, o bien aquello que permanece testigo de las tres divisiones del tiempo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Nuestro tercer objetivo de la sociedad teosófica. El segundo logro señala el inmediato paso en el sendero y es el efecto permanente producido en la mente por el conocimiento teórico que constituye el logro anterior. Es una perfecta indiferencia al goce del fruto de las propias acciones, tanto en esta vida como en la otra. El tercer logro consiste en la adquisición de las 6 cualidades, Sama, Dama, Uparati, Titiksa y Samadama, Esrada, que las explicaremos posteriormente. El último cuarto logro exigido es un deseo intenso de liberarse de la existencia condicionada y de transformarse en la vida pura. Las 6 cualidades que se deben adquirir en el tercer logro. Sama, obtener un perfecto dominio sobre la mente, el asiento de las emociones y deseos, y en obligar a obrar subordinada al intelecto. Es realmente el rompimiento de la ley de asociación de ideas que esclaviza nuestra imaginación. Cuando nuestra imaginación está purificada, la principal dificultad desaparece. Dama, el dominio completo sobre nuestros actos corporales. Uparati, la renuncia o cesación de toda acción mundana y el poder de contemplar los objetos sin ser perturbados en lo más mínimo en el cumplimiento de la gran tarea que uno se ha impuesto a sí mismo. Titiksa, la ausencia de todo resentimiento por todo mal. Viene la sensación del deseo y una disposición constante para separarse de todas las cosas de este mundo. Samadana, todos los móviles egoístas que tientan al hombre a separarse del camino que ha escogido, pierden su dominio sobre él. La sexta es Radha, una absoluta confianza en el poder de su maestro para enseñar y su propia facultad para aprender. Veamos el viaje iniciático de acuerdo a los diferentes logros. Los cargos o posiciones comentadas son las interrelacionadas
de las doctrinas de nuestros personajes mencionados inicialmente en esta charla, en un rango de 122 años atrás, posiblemente al día de hoy han podido cambiar debido al desenvolvimiento. No lo sabemos. La formación de los 7 grandes planos del sistema solar con sus 7 subplanos es pues obra del tercer logos. Él es la fuerza animadora de la materia de todos los planos. En los 7 grandes planos formados así por el tercer logos, aparece luego la obra del segundo logos. Su energía es esencialmente de un orden cuya mejor expresión es vida y forma. Con esta energía anima la materia de los 7 planos y la capacita para construir formas con la misteriosa cualidad a que llamamos vida. Esta vida agrupa la materia de los planos en varias formas y cada forma persiste solamente mientras la vida del segundo logos mantiene la materia en ella. Ahora, por primera vez aparece el fenómeno del nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Una forma nace porque la vida del sendero, la vida del segundo logos, tiene una tarea que cumplir con ella en la evolución. Crece mientras esta tarea marcha hacia su culminación. Muestra signos de decadencia porque el segundo logos retira lentamente la vida de la forma desde aquella que haya evolucionado por medio de esta y finalmente muere cuando el segundo logos retira el total de la vida con el fin de enviarla otra vez a construir para un mejor crecimiento y manifestación. Esta vida del segundo logos recibe el nombre de esencia monádica cuando actúa en los 4 planos superiores del sistema solar. Ella desciende jornada por jornada, es decir, cadena planetaria por cadena planetaria, adquiriendo en cada una el grado de crecimiento designado para ella en el plan divino. Durante un gran periodo de tiempo, llamado cadena planetaria, se manifiesta por primera vez en la materia del plano Adi, y al final de él vuelve al segundo logos, del cual sale otra vez al principio de una nueva cadena para animar la materia del segundo plano, el Anupadaka, donde empieza su tarea con todas las experiencias adquiridas en la primera cadena y transmutadas en tendencias y capacidades. Cadena por cadena, la esencia monádica desciende de plano en plano y al comienzo del 5.º ciclo empieza a animar la materia mental del plano mental superior. Hasta aquí, la esencia monádica no limitaba sus experiencias a un esquema de evolución, pero aquí en adelante las experiencias se limitan a la que se pueden obtener en el nuestro y desde su entrada en la materia de nuestro planeta mental se llama esencia elemental. Durante el periodo de su envolvimiento y desenvolvimiento en la materia mental superior, esta vida del segundo logos se llama primera esencia elemental. Luego, terminada su tarea en esta cadena, reaparece en una nueva, animando la materia mental inferior. Y en esta etapa se llama segunda esencia elemental. En la cadena siguiente se convierte en la tercera esencia elemental, animando la materia del plano astral. Descendiendo todavía más en la materia, la vida del segundo logos, después de animar la astral,
pasa a la física. Y el primer efecto de este nuevo paso es dar a los elementos químicos el poder de combinarse entre sí. El tercer logos creó el hidrógeno y el oxígeno, pero solo cuando aparece en la vida del segundo logos puede combinarse dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno para componer el agua. Con la actuación del segundo logos aparece la materia física, como la conocemos hoy. Bajo su dirección se prepara el gran reino mineral para construir una tierra sólida. La vida del segundo logos, después de su descenso final máximo en la materia como reino mineral, asciende al siguiente gran reino de vida, el reino vegetal. Los elementos químicos se agrupan y una misteriosa vida aparece entre ellos y los convierte en protoplasma. Y guiado por el segundo logos, este protoplasma se transforma, llegando a ser en el proceso del tiempo el reino vegetal. Después de pasar largas experiencias evolucionando lentamente durante el periodo de una cadena, el reino aparece en la siguiente cadena como reino animal, y a su debido tiempo surgen de él los animales superiores capaces de la individualización. Cuando se ha formado el alma, grupo animal, y un animal está pronto para individualizarse, empieza la acción del primer logos, que envía a un fragmento de sí mismo una mónada para crear una individualidad en un cuerpo causal, un alma de hombre hecha a imagen de Dios. Empieza entonces su desenvolvimiento en sí mismo, en sus prójimos y en toda la vida de la naturaleza que lo rodea. Es el reino humano. El reino humano en el curso del mundo. Y cuando el hombre normal aprende las lecciones de la vida en comprensión y responsabilidad, superando toda comparación y trascendiendo el entendimiento del plan divino, pasa como chela o chela laico. Realidad que todos algún día seguramente hemos de alcanzar. En muchas ocasiones ha elegido el maestro sus discípulos dentro de las filas de los fervorosos estudiantes y obreros de la sabiduría divina. Pero antes de aceptarlo, toma precauciones necesarias para asegurarse de que el electo merece ponerse en contacto con él. Tal es el objeto del sendero llamado probación. Cuando el maestro conceptúa que puede ser discípulo, le dice al nuevo candidato lo que de él se espera, después forja una imagen viviente del candidato. Esto es, moldea con materia mental, astral y etérea un extracto duplicado de los cuerpos causal, mental, astral y etéreo del neófito y lo coloca en lugar apropiado para que de en cuando observar el lazo del discípulo con el maestro durante el periodo de prueba, que es de observación ocasional, servicial, y se le deja seguir su vida normalmente. Cuando de esta observación infiere el maestro que el probatorio será buen discípulo, lo acepta y lo coloca en más cercana comunicación. Cuando el maestro lo acepta por discípulo, debe el candidato unirse con él más estrechamente, pues el maestro necesita entrefundir las dos auras a fin de transmitir por ellas su energía. Pero una relación tan íntima
no puede contraerse a un solo aspecto, porque si entre las vibraciones del discípulo hubiera algunas que perturbaran los cuerpos astral y mental del maestro, sería la unión imposible y el discípulo debe esperar hasta que elimine dichas vibraciones. Como discípulo aceptado, entra en el sendero de 4 iniciaciones comentadas anteriormente. Es hijo del maestro. Nadie puede quedar aceptado por discípulo si no ha contraído el hábito de dirigir su energía al exterior y concentrarla atentamente en los demás para derramar sobre ellos pensamientos de auxilio y deseos de benevolencia y amor. Cuando el discípulo aceptado de este camino ha eliminado la naturaleza inferior y no vive para sí mismo, sino para toda la humanidad, entra en el adeptado, en la quinta iniciación, y alcanza la emancipación de los renacimientos cíclicos considerados antes. El título de Chohan se confiere al adepto que recibe la sexta iniciación y también se designa con el mismo nombre al jefe de los rayos tercero a séptimo, que desempeñan un muy alto cargo en la jerarquía. El título de Chohan equivale al de señor. También aparece esta palabra en el título de Yahan Chohan, que se repite frecuentemente en la doctrina secreta y otros textos, pero se refiere a seres de altísimo nivel y enteramente independientes de la jerarquía oculta de nuestro planeta. El señor del tercer rayo es el llamado veneciano. Las características son Akasa, fuerzas naturales, magnéticas, astrología, religión caldea. El cuarto rayo está a cargo del maestro Serapis, nacimiento de Horus, desarrollo físico, Hatha Yoga, religión egipcia. El maestro Hilarión, con su espléndida cualidad de exactitud científica, preside el quinto rayo. Fuego, sustancias materiales, alquimia, zoroastrismo. El sexto rayo, cuya característica es la devoción, bhakti, encarnación de la divinidad, cristianismo, cábala, está regido por el Maestro Jesús. El jefe del séptimo es el Maestro Rákóczi o San Germán, ceremonial, mágico, culto de los elementales. El Maestro KH está bien Chohan y en el mismo nivel representa el segundo rayo, el de sabiduría, mente humana, budismo. El maestro M representa el primer rayo en el nivel de Chohan. Fohat, hinduismo, permanece con la serena e inquebrantable fortaleza de su rayo, desempeñando mucha parte de la obra de guiar a los hombres y establecer naciones. Lo esencial es saber que hay una séptuple división de todas las cosas del universo manifestado, tanto de vida como de materia. Toda vida existente en nuestra cadena planetaria pertenece y pasa por uno u otro de los 7 rayos, cada uno de los cuales tiene 7 subdivisiones. En el universo hay 49 rayos que en grupos de 7 constituyen los 7 grandes rayos cósmicos procedentes de los 7 grandes globos. Sin embargo, en nuestra cadena planetaria y acaso en todo nuestro sistema solar, solo actúa uno de los 7 grandes rayos cósmicos, cuyas subdivisiones son nuestros 7 rayos. En el siguiente nivel, séptimo, actúa el Manu, Vaivasvata, el cerebro, y el Bodhisattva, Maitreya,
instructor del mundo, de la raza predominante en el momento, corazón. En la misma categoría está el Maha Chohan, las manos, la actividad creadora, el general que ejecuta. Sus manos derechas y presuntos sucesores son el maestro Morya y el maestro Kutumi. Kutumi, a causa de ser el futuro instructor, ha de encargarse de los discípulos probatorios y de los aceptados al comienzo de su iniciación. El Maha Chohan preside los rayos tercero al séptimo, aunque cada uno de ellos tiene su señor como lo vimos anteriormente. Es el tercer aspecto, la actividad creadora, plano átmico, ejerce la divina representación del Espíritu Santo. Es verdaderamente el brazo con la mano de 5 dedos del Logos extendido para realizar su obra en el mundo. En el nivel octavo está el señor Buda, ministro, a la cabeza del segundo rayo, el segundo aspecto, sabiduría, amor, plano monádico o Anupadak, difunde la divina sabiduría entre los hombres. Y en el noveno, el último de nuestro esquema, el Señor del mundo, Rey, presidiendo el primer rayo, primer aspecto del Logos, ejecuta la divina voluntad en la tierra, plano adi o primordial. En el nivel décimo, este grado está fuera del esquema terrestre, como lo habíamos comentado. Vigilante silencioso. Siguiendo las curvas de envolvimiento y desenvolvimiento de nuestro viaje, empezando en nuestro esquema terrestre con la primera cadena como reino mineral, apareció en la segunda cadena como vegetal, en la tercera cadena o lunar como animal y en la cuarta cadena terrestre como nuestra humanidad. Cuando la tarea de esta cadena terrestre haya terminado al fin de la séptima ronda terrestre, cada reino de la vida en evolución habrá ascendido una etapa. Nuestros animales de hoy habrán llegado al nivel humano, nuestra vida vegetal habrá entrado en el reino animal, nuestra humanidad habrá pasado a una etapa más alta de la humana. Por hallarse el esquema de Venus, una cadena más avanzada que la nuestra, y el promedio de su humanidad cerca del nivel adaptado, pudieron los adeptos venustos auxiliar la obra de nuestra cadena en su comienzo como señores de mundos, manús, budas, chojas y otros grandes guías de evolución. De la misma manera, los de la humanidad de la Tierra, que al fin de la cadena terrestre alcancen el adaptado y lo deseen, podrán dedicarse a ayudar a la obra evolutiva de las atrasadas cadenas pertenecientes a los esquemas de Vulcano, Saturno, Júpiter y Urano. Es necesario, en este punto final, observar en comprensión lo siguiente. Buda no quiso ser tomado como Salvador ni como santo. En su último sermón, llamado La Despedida, pronunció estas palabras. Todo lo compuesto se compone, se descompone. Todo lo que está sujeto a partes eventualmente se desarma. Yo estoy atravesando un proceso natural. Sed vuestras propias lámparas, descansad sobre vosotros mismos y sobre ningún auxilio exterior. Manteneos firmes en la verdad de vuestras lámparas,
buscad la libertad únicamente en la verdad y no pidáis auxilio a nadie más que a vosotros. Estas palabras también las podemos interrelacionar en nuestro estudio comparado con aquellas de Zaratustra, cuando nos dice, ahora yo me voy solo, discípulos míos, también vosotros os vais ahora solos, así lo quiero yo. Se le recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. No habíais buscado aún a vosotros, entonces me encontráis ahora. Os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros. Gracias. Bueno, gracias a usted, hermano. El camino está ahí. Nosotros tenemos que hacerlo y las preguntas ahora llegarán, hermano Armando. Gracias. Gracias a usted por el tan lindo trabajo. Sorprendente ese camino. Tenemos a Georgina. Gracias. Querido hermano Armando Mota, mire, excelente, de veras exposición. Hay cosas sobre la iniciación que yo no las sabía, no las había leído en algún lado. Sin embargo, sobre Eliphas Levi, me encantó lo que habéis puesto de creer sin saber es debilidad. Creer porque uno sabe es poder. ¡Wow! ¡Qué palabras! Y qué contenido fabuloso. Hay otra frase que vos habéis puesto en una diapositiva donde decía, conócete a ti mismo antes de entrar al santuario. Yo la sabía de mucho tiempo, en reiterados libros que decía una inscripción en el templo de Delfos. De Delfos. Ok. Y nada más era conócete a ti mismo. Yo te quiero preguntar, eso de antes de entrar al santuario, de dónde salió, por favor? Porque nunca lo había escuchado así. Y muchas gracias por la exposición. Excelente conferencia, hermano. Gracias. La inscripción es en el templo de Delfos, el Noscete Ipsum. Noscete Ipsum es conócete a ti mismo y está antes de entrar al templo. La inscripción está antes de entrar al templo de Delfos. Entonces, normalmente uno, y desde que uno estudia filosofía en bachillerato, como que le enseñan el conócete a ti mismo, el que se hizo y te dan la historia, pero una historia muy externa, muy esotérica, pero la profundidad y la ubicación de esa inscripción, Noscete Ipsum, tiene una profundidad importantísima. Hay una parte sutil que es, antes está fuera, la palabra está fuera antes de entrar al templo, antes de entrar al santuario. Entonces, para tú entrar al santuario, realmente entrar al santuario tienes que conocerte antes a ti mismo, o sea, el que está fuera, el neófito. Ahí se interrelaciona con la palabra el neófito, ¿no? ¿Sí? Que todavía estás ahí como aprendiendo, como cuando hay un ejemplo que yo siempre pongo, cuando mi papá y mi mamá me sacaron de mi casa, ¿sí? Que lo relaciono yo con el paraíso y salgo yo, ya me dan responsabilidad, porque necesito comer del árbol de la ciencia ¿sí? Y tener responsabilidad y dar yo mis respuestas y me llevan a prejardín. Entonces, comience a entrar y vaya conociéndote a ti mismo, el nos que te hizo para llegar al santuario. La única forma de poder entrar. El que está afuera o el neófito, no sé si esa interpretación mía te ayuda. Claro que sí, muchas gracias. No lo había visualizado de esa manera. Bueno, yo lo que quería es, primero que nada, me pareció muy interesante, muy rica esta plática y para mí me quedan como una pregunta muy específica. Al principio, hermano Mota, usted presentó una serie de personajes que de alguna manera
pudiéramos decir que han estado en el camino del chelado, ¿no? Y entre esas personas no vi a Krishnamurti y de pronto me pregunté, yo sé que es un personaje pues polémico, muy discutido, pero finalmente pienso cuando escuché algunas de las características que tendría alguien que está en el chelado, el hecho que él mismo dice, bueno, pues la verdad es que creo que mi cuerpo todavía no está preparado en esta encarnación, ¿no? Él lo reconoce, lo dice, y en principio pues se habla de que él era, digamos, alguien que fue visto como el depositario del señor Maitreya, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es su opinión sobre este personaje, hermano Mota? Muchas gracias. No, Krishnamurti es un maestro muy importante. Es una persona que está dentro de la jerarquía. No aparece ahí en el esquema que hago de viaje iniciático, realmente hay un punto que son 5, que son el nivel 5, que son los adeptos. Pero adeptos hay muchísimos. Yo creo que para mí Krishnamurti está dentro de un nivel, en ese nivel, en esa posición, en esa iniciación quinta, digámoslo así, en una posición muy alta. Pues no aparece dentro de la investigación que hice de los autores que nombré al principio, pues no lo nombran como en una sexta iniciación, ¿sí? Como Chohan, pero yo me imagino que es una persona importantísima dentro de la jerarquía. Para nosotros es muy importante, es un gran maestro para nosotros, para la sociedad teosófica, tiene toda una connotación importantísima, o sea que Krishnamurti es muy importante, pero está dentro de la jerarquía. Por eso ahí yo hablaba anteriormente que todos, todos estamos en un nivel diferente, en un nivel de evolución, la conciencia está en un nivel diferente de evolución. Por eso yo siempre tomo como referencia para el estudio ese ejemplo. Yo no me pueden enseñar álgebra si estoy aprendiendo todavía a dividir. Si estoy aprendiendo las 4 operaciones, cómo me pueden dar álgebra? Tengo que ir aprendiendo y ir subiendo. Entonces, las posiciones, y nosotros estamos en un punto para mí que hay que tomarlo en serio y tener cierta responsabilidad al ser miembro de la sociedad teosófica, porque ser miembro de la sociedad teosófica no es un juego, digámoslo así, ¿no? Es algo muy serio y estamos dentro de ese viaje iniciático. Entonces, y Gracias, Krishnamurti es importantísimo. gracias. Y hay muchos otros más importantes, ¿no? Y hay muchos también que ni sabemos que están, pero están, quién sabe. Exactamente, hay otros que ni sabemos, ni los conocemos. Exacto. Esto es un gran misterio y cada uno tiene que trabajar su parte, ¿no? ¿Verdad? Ya gracias, nuestro hermano Dani puede pasar, los micrófonos son suyos. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a la Federación por darnos esta oportunidad. Gracias a ti. Estos momentos teosóficos tan necesarios para todos nosotros. Gracias, hermano Armando, por su gran y amplia presentación. Pues, antes de hacer ese comentario, tengo otro que quiero saber si estoy concreto en esto. Para mí, la expresión hombre, conócete a ti mismo, es cuando el hombre encuentra esa unión entre la mente inferior y la mente superior. Se conoce en sí de quién es y dónde vas. Esa es unión de la mente, ese proceso de yo diría que es el autoencontramiento de la personalidad. Ese es el comentario que quería decir. Pero siguiendo con mis comentarios, si usted regresa a la lámina de las últimas, donde usted presentó los 3 logos
que es el principio básicamente de toda evolución monádica. Que usted principalmente me gustó mucho, como usted dice, él se comenzó con el segundo logo, no con el primer logo ni con el tercero. Empezó con el segundo logo, que es materia. Y yo diría, en mi entendimiento teosófico, que es el proceso de involución de esa mónada por la materia que vas a escoger para su proceso de evolución. Y usted lo explicó muy claro, que es la materia, el segundo logo, que después va a ser fecundado por el tercer logo, que es la fuerza de Fojá, que lo va a impulsar en esa evolución. ¿Ve? Y desde ahí comienzan las iniciaciones, por decirlo así, porque en sí la cuarta iniciación es cuando el hombre, como usted lo dijo, pasa a ese cuerpo egoico, o ya no de renacimiento o necesidad de materia para su evolución. Y ahí comienza todo un proceso de iniciado, el quinto, el sexto, y también me gustó mucho cómo usted relacionó los planos físicos, el plano astral, el sistema solar y el sistema cósmico. Y usted explicó claramente que un iniciado, para mi entendimiento, eso fue lo que cogí, un iniciado del 10º grado ya no pertenece a este planeta, a este sistema planetario. Ya entra en el sistema, para decirlo así, sistema solar. Ya se ha desprendido de todas las cadenas, todo el aprendimiento necesario en esta cadena terrestre. Y de ahí debe pasar a proceder del mismo modo de evolución en el sistema solar y completar su evolución en el sistema solar y seguir hacia el plano cósmico. Si me he equivocado en algo, por favor, me aclaren algo, porque hay muchas cosas que decir, pero básicamente eso me llevo de usted hoy. Gracias, hermano Armando, gracias a todos. No, gracias, Gracias. Dani. No, lo que comentas es así. La única aclaración es que hablaste, hablaste del segundo, del segundo Lo- logos primero y es el tercer logos y después el segundo. Tú dijiste segundo, tercero y es tercero, segundo. Bueno, sí, Es esa aclaración nada más. Pero no, perfectamente bien. Muchas gracias. gracias a ti por tu gran explicación, Armando. Diferente modo de ver las cosas, pero si tú lo llevas a la unidad, verás que lo estamos hablando concretamente el mismo tema. Muchas gracias. Es que mira, tú me hiciste acordar, yo creo que ya lo había comentado en otra charla que me parece muy interesante. Y me llama, eso lo encontré yo en unos libros que se llama Conversaciones con Dios. Creo que son 4 o 5 libros. No sé si el autor se me olvida, se me olvida el autor ahorita. Conversaciones con Dios, él pone, hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención porque está lo absoluto, lo pone como una gran llama, una gran hoguera, una inmensa hoguera llena de llamitas. Todas llamitas conforman la gran hoguera. Entonces una llama le dice a la otra, oye, ¿cómo es una llama? Dígame, ¿cómo es una llama? La otra le dice, pues yo no sé, porque yo también soy llama. Todos somos llama, entonces no hay conciencia de llama, no hay conciencia de luz, porque todos son luz. Entonces es necesario para tener conciencia de esa manifestación, de todas esas llamas, que se manifiesten y vayan a la sombra, a las tinieblas. Esa es la manifestación. Entonces en la manifestación las llamas la mandan a las sombras y dice, uy, yo soy luz, mire, oscuridad, luz. Entonces ahí hay ahí está la polaridad y la dualidad de la manifestación. La manifestación es polar.
¿Por qué la manifestación es polar? Pues por eso, porque tú no puedes tener conciencia de lo bueno si no tienes lo malo. Las dos cosas entras en conciencia. Si no está la luz con la sombra, tú no puedes saber qué es luz, ni puedes saber que no tienes conciencia de oscuridad. Entonces, la manifestación es dual. Y cuando se unen esos dos polos que no son separados, la polaridad no está separada, sino son polos opuestos, pero es una sola. Entonces, ¿qué estamos haciendo en lo que tú hablabas de involución y evolución? Es ir expandiendo esa conciencia todavía más para volver regresar de donde salimos, conscientemente, me imagino, ya con una conciencia diferente. Pero que también al final, esa conciencia se unifica, porque, ¿cómo le diría? Tenemos que volver al sistema de nacimiento, mejor dicho, no sé si es dicha la palabra bien, pero es volver la unidad que somos. Correcto. Y también cuando usted dice de la llama, me recordé algo que dice, entrarás en la llama sin saber que la tocaste. Sin nunca la podrás tocar. No, así, Así ok. es. Entonces, me gustó también mucho la explicación de las jerarquías, como explica esas jerarquías creadoras y esas manifestaciones de los 7 rayos y de las 7 subrazas con 7 subplanos, el Manú encargado de estas evoluciones, los Bodhisattvas que están encargados de nosotros. Gracias, Armando, muy agradecido de usted. Gracias, ok. Gracias, Armando, gracias, hermano. Adelante, Elsie, por favor. Vale, no, quería agradecerle a Armando, que fue muy claro, que estuvo todo muy entendible, y agradecerle a todos que estemos aquí, a ti Magalí, muchas gracias, y bueno, que sean felices y que pasemos un fin de domingo muy, muy feliz. Oyanti. Gracias. Nosotros nos unimos, Armando, nuestro querido hermano Armando, a eso que ha dicho Elsie. Fue una conferencia muy, muy sabia, donde nosotros, donde nosotros debemos decir cuánto nos falta, estamos caminando y cuánto nos caemos, pero lo importante es volvernos a levantar para seguir. Y gracias por traernos todas esas posiciones y qué hay que hacer. Que a veces entramos a la sociedad teosófica, ¿para qué? Para tomar un pergamino, para hacer un número o para entrega hacia los demás. Yeah. Cada uno nos toca saber qué debemos hacer, porque Armando nos ha dado las herramientas hasta el final, que las tenemos en los libros, pero como él la organizó de una manera tan bella para ayudarnos, están ahí. Y te damos las gracias, Armando, porque no son trabajo fácil, hay que investigar un poco. Pero a cada uno de nosotros nos toca poner así el alfilercito, ¿dónde estoy yo? Eso es lo interesante que nos ha traído Armando, cuestionarnos, que es bien importante en este trabajo. Así es, mi familia, que son ustedes, gracias. Gracias, Armando, por tu tiempo, por tu valor de hacer ese trabajo. Bello, Muchísimo. ese servicio a la difusión. Los amo. Gracias, Armando, gracias a todos. Gracias. Luis, En el chat, Magali, por ahí puse Ok. el libro, el tomo número 1 del libro que está mencionando Armando, para si lo quieren bajar, ahí está. Gracias, Chuy. Sí. Ok, Pues 1.000.000 de gracias. gracias. Nos vemos el domingo próximo con una charla sumamente interesante con la hermana Yasmín, que es la ginecóloga de México, que nos trae una charla preciosa, charla también comparándonos ciertas cosas que debemos saber. Gracias, Armando, por tu trabajo.